Vamos a iniciar entonces esta semana trabajando un poco en la profundización del tema. En la clase pasada virtual estuvimos hablando de lo que fueron los hechos históricos y estuvimos hablando sobre la teoría del teatro. Ahora bien, dejé dentro de la clase virtual una consulta de un resumen, más bien, sobre lo que fue la tragedia y la comedia. Entonces en este video vamos a hablar un poco más a fondo de los dos y por eso les voy a pedir que me regalen apuntes de lo que vamos a ver. Vamos entonces a empezar con la tragedia. La tragedia a lo largo de la historia ha tenido múltiples facetas, entonces vamos a trabajarlas. Vamos a iniciar con la tragedia clásica. La tragedia clásica dijimos entonces que se cultiva desde los pueblos de la antigua greco-romana. Entonces iniciamos con Grecia antigua y posteriormente pues los latinos con el inicio del Imperio Romano. Los máximos exponentes de la Grecia antigua fueron Esquilo, Eurípides y Sófocles, quienes rescataron motivos mitológicos y de los relatos homéricos, episodios más emblemáticos de los héroes épicos y de grandes motivos históricos como la guerra de Troya, a lo largo de ciclos de venganzas, pugnas familiares entre la nobleza griega. Tenemos entonces que los principales exponentes latinos, en cambio, fueron Livio Andrónico, Ennio, Pacubio y Accio, y posteriormente Séneca. Ellos compusieron piezas que retomaron el motivo de la cultura helénica y fueron de gran influencia posteriormente dramaturgia de lo que fue el Renacimiento y el Barroco europeo. Ahora sí, la tragedia moderna. Luego de la Edad Media, la tragedia reaparece en el Renacimiento cuando la cultura europea se reconcilia con las tradiciones paganas. Hubo grandes exponentes del género en cada país europeo. Se usaron el formato de la tragedia para enfrentar su propia cultura y sociedad. Entre ellos se destacaron el barroco español, llamado también Siglo de Oro, que vio aparecer obras dramáticas y las comedias obviamente también. De los tres grandes fueron Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, entre muchos otros. La dramaturgia victoriana la encontramos en Inglaterra, también entonces surgieron dramaturgos de mucha importancia universal, como lo fue William Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson y Otway. En el prerromanticismo alemán encontramos entonces a Gautier, a Schiller, Grieg Parser, que luego serviría de inspiración en el romanticismo. Y por último los franceses, que vienen siendo entonces Voltaire, Le Mercier, el preludio entre muchos casos de la Ilustración francesa. Vamos ahora a ver los elementos de la tragedia. La tragedia clásica se componía de los siguientes elementos. Vamos a ver entonces el coro. El coro se representaba en las tragedias como un papel fundamental, pues representaba la voz del pueblo. Aconsejaba, explicaba los dilemas, daba información y dejaba claro el dilema moral, etc. Después tenemos el corifeo, que es el conductor del coro, que podía salir de este y tener voz. Podría tener voz propia, ¿no? Para increpar a las personas o a los miembros del coro. Bueno, los personajes. Distintos personajes, héroes, antagonistas y jugaban en el papel de su obra. Todos estaban representados en los actos por varones. ¿Por qué? Bueno, hay como un tipcito cultural. ¿Cómo les parece que en aquella época las mujeres no eran bien vistas en el teatro? Incluso decían que William Shakespeare era gay. Claro, porque como no se podía interpretar una mujer en el teatro, pues ¿qué hacían entonces? Los hombres se vestían de mujeres. Y la gran mayoría de las veces quedaba la duda si era gay. Pero bueno, solamente quedaban en dudas porque ellos respetaban esos procesos protocolarios que había en aquel entonces y la mujer no era bien vista en el teatro. Sí podía ver, pero pocas veces podía estar inmersa dentro de las obras teatrales y algunas veces fue señalada. Bueno, la estructura de la tragedia.
En la tragedia clásica regía un modelo bastante rígido, sólido y compuesto de 3 momentos. El primer momento era el prólogo, que son aquello que antecede o nos muestra la entrada del coro, usualmente a través de un máximo de 3 personajes, y sirve para informar al público del contexto de la obra. Incluso el prólogo sigue siendo fundamental: cómo ocurre, dónde ocurre, a quién y qué hechos del pasado deben manejarse. Para muchos no forma propiamente parte de la obra, sino que es un espacio o un prefacio o una introducción. Después siguen los párodos. Es cuando se ingresa al coro a la obra, o sea, cuando ya se mezcla, mediante cantos líricos y danzas que avanzan y retroceden. Se crea la atmósfera de la tragedia y se anticipan las entradas de los protagonistas. Y el tercer momento sería entonces el episodio. Podían ser hasta 5 episodios durante los cuales se expresa el contenido filosófico o el pensamiento de la obra, en un diálogo entre personajes y entre otros, hablando también con el coro. En un diálogo que se predomina también lo que es los pronunciamientos morales, éticos y filosóficos que tenía lugar en boca del coro. Bueno, y tenemos, nos faltaba el éxodo. El éxodo es la parte final de la pieza, con cantos líricos y dramáticos. Aquí el héroe tiene la revelación, reconoce sus errores y es castigado por los dioses, dando un pie a una enseñanza moral. Bueno, recuerden que la tragedia no siempre termina en un final feliz. Listo. Ahora bien, pasemos a la comedia. La comedia se llama comedia a uno de los más antiguos géneros dramáticos, opuesto totalmente a la temática de la tragedia. Es decir, es caracterizado por la trama, por la narración, que evoca risas y que siempre tiene un final feliz. Decimos entonces que, según lo describe el filósofo griego Aristóteles en la Poética, estamos hablando en el siglo VI a.C., la comedia consiste en una representación de hombres peores de lo que realmente son, lo cual posibilita que los espectadores se burlen de ello, incluso siendo figuras poderosas en la vida real. Los antiguos griegos la cultivaron como una de las 2 formas cumbres de la dramática, asociándolas a las musas del nombre de Talía, quien junto con Melponene, musa de la tragedia, eran las inspiradoras del teatro. Desde entonces se representan estas 2 artes mediante 2 caritas o mediante 2 caretas. Sabemos entonces que una es sonriente y la otra es solloza, asociándolas a las 2 perspectivas o el entorno de la vida, el optimismo y el pesimismo. Sabiendo eso, entonces la tragedia, vamos a iniciar con la tragedia con su origen. Decimos entonces que la comedia con su origen. El origen del género es en la antigua Grecia, lo mismo que la tragedia. Iniciamos entonces con una evolución artística de los primeros cantos honóricos al dios Dionisio, eso ya lo conocemos, como una evolución artística de los primeros cantos. Una composición griega asociada a la sátira y al mimo. El esplendor de la comedia tuvo lugar con Aristófanes en el 444 a 385 a.C., cuya herencia fue transmitida a la cultura romana por el comediógrafo griego Menandro en el siglo IV. Tenemos entonces que de allí se pasaría a la cultura medieval europea, en donde formaría parte importante de las tradiciones populares, en nada similar al arte religioso y censurado de la época, siendo más bien grotesco y muy en contacto con el cuerpo. Recuerde que allí la exploración de ciertos temas era algo vetado y que cuando se empezaba a incursionar en ellos resultaba siendo que tenía muchas personas a favor como muchas personas en contra. Allí se engendrarían fenómenos artísticos cómicos posteriores como la comedia del arte,
o el teatro del siglo de oro español. Volvemos y repetimos a Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca principalmente. Los tipos de comedia. La comedia, empezamos entonces por la comedia antigua. Se conoce así a las más grandes obras comediantes de la antigüedad como Aristófanes, Crates o Cratinos, inventores del género. Tenemos pues la comedia del enredo, también llamada de la situación. Consiste en una mezcla azarosa y disparatada de dos o más relatos que convergen sin querer y dan lugar a malentendidos. Después tenemos la comedia física, llamada en inglés slapstick. Es una comedia muy importante y componente lo físico y el componente y compromete también la parte actoral, es decir, en lo que los actores sufren accidentes físicos como caídas, golpes, etc. Llegamos entonces a la comedia pastoral, dedicada a la vida del campo, con amores entre pastorcillos y campesinos. La comedia satírica, que es aquella que ridiculiza determinadas situaciones o individuos, resaltando sus defectos y haciendo mofa de lo poderoso. La comedia de magia, también conocida como comedia de aparato, tiene presencia en toda suerte de seres y animales mágicos que requieren de situaciones y efectos especiales. Y tenemos entonces por último la tragedia musical, donde los personajes no solo actúan, sino que cantan y bailan. Bueno, entonces ahí hablamos de las dos. Espero que me hayan más o menos entendido. Espero que me hayan entendido bien. Nos vemos en la clase virtual para que trabajemos el taller de la página 224. La vamos a realizar en clase, no me la adelanten. Listo, sino que la tengan en cuenta cuando lleguemos a la clase virtual para que tengan el libro a la mano. La actividad que les voy a pedir es que busquemos, por favor, 3 exponentes del teatro, ya sea trágico o de la comedia. Investíguenlo, consúltenlo, ya que hicimos esta ampliación del tema, y háblenos un poquito de quién escogió, por ejemplo, si es William Shakespeare, si es Tirso de Molina, bueno, en fin. Investiguen qué obras hizo, una buena biografía que podamos leer en el foro y nos podamos conocer un poquitico más acerca de ellos. Chao.